Love Adonai, cuando Dios te dice no. Cuando tú le pides algo a Dios, tienes tres opciones. La primera es que Dios te diga sí. Tú le pides algo al Señor y el Señor te dice claramente sí. Ese es el mejor de los escenarios. La segunda opción es que Dios te diga aún no y que seguramente tengas que esperar mucho tiempo y ese es el tiempo de la espera en la promesa. Pero hay un tercer escenario y realmente es el peor de todos y tú lo sientes como el peor de todos porque hay momentos en la vida donde Dios claramente te dice no. Tú le pides un milagro de sanidad a Dios y Dios te dice no. Tú le pides un milagro económico, emocional, familiar y Dios claramente te dice no y además suele hacerlo muy seguido, aunque Dios siempre lo hace por amor. Siempre hay una historia para contar. Hoy vamos a ver la historia de un hombre al que pareciera que Dios le dijo no muchos años, pareciera que en el 99% de los casos, cada vez que le pedía algo a Dios, Dios le decía clara y rotundamente no. En Enveso, un pequeño pueblo en Sudáfrica, el 18 de julio de 1918, nació un hombre de una casa como esta. Vaya si se parece seguramente a la casa de tus padres, de tus abuelos, a la casa en la que vives hoy en día, pero seguramente alguien en tu familia ha vivido o vive en una casa como esta. En Enveso nació Nelson Mandela, eh, hijo de una tribu aborigen en Sudáfrica, y nació en medio del profundo racismo marcado de la Sudáfrica, colonia de la corona inglesa. Hacia 1962, a la edad de 44 años, Nelson Mandela es acusado injustamente y va a la cárcel. Y estando en medio de la prisión, Nelson Mandela, cristiano, hijo de padres cristianos, el primer día de prisión Nelson Mandela, sin duda alguna, empezó a pedirle a Dios, a su Padre Dios, que él fuera liberado porque era injusta su condena. ¿Qué harías tú en el lugar de Nelson Mandela? Estás en la cárcel el primer día y tú empiezas a pedirle a Dios y seguramente tu fe te mueve a orar, pero al pasar los días te das cuenta que la cárcel no te va a durar un día, ni un mes, ni una semana, ni un año. Y cada vez que tú le pedías a Dios en ese escenario, resulta que la respuesta que recibía Nelson Mandela es no, hoy no sales de prisión. Y el no de Nelson Mandela dura 27 años. Nelson Mandela dura preso de manera injusta en la famosa isla Robben, entre otras cárceles, 27 años. ¿Qué hacer cuando Dios te dice no? Y no me lo vas a creer, pero te lo voy a contar a la luz de la Biblia. Resulta que un día Jesús también le pidió algo a Dios y Dios le dijo no. Sí, a Jesús, al Hijo amado de Dios, al Dios hecho hombre, al Creador del universo y de las estrellas. Cuenta la historia del Mateo 26, capítulo 36. Llega Jesús con sus discípulos a Getsemaní, el famoso monte de los olivos. En medio de aquel jardín Jesús tiene una petición y es pedirle a su amado Padre Dios que Él no sea crucificado. Los discípulos lo saben, están en un momento de profunda tristeza. De hecho, Jesús cuenta en el capítulo 26 de Mateo, estoy triste y triste hasta la muerte. Pero hay un momento especial en Mateo 26:36 y es lo primero que Dios nos enseña en esta noche. Dios literalmente le dice a los discípulos, siéntense acá, que yo voy a ir a orar por ustedes. ¿Por qué? Y lo primero que nos enseña Dios en este día es que Dios es tu Padre. Hay momentos donde tú tienes que trabajar y orar y esforzarte y casi siempre lo vas a tener que hacer. Pero ya cuando tú haces tu parte, Jesús te dice ya, siéntate que yo soy tu papá y yo voy a orar por ti. Cuando tú recibes el no de Dios y ya hiciste tu parte, ya trabajaste, te preparaste, fuiste honesto, fuiste honrado, pediste perdón y tu familia no se restaura, mejoraste tus hábitos de vida, la enfermedad continúa, ese no de Dios es un espacio para que tu papá obre por ti. Los discípulos ya habían hecho el trabajo, ya habían llegado al monte de Getsemaní, ya habían pasado 3 años de ministerio, habían orado, seguramente habían ayunado muchas veces, habían aprendido de la Biblia y llega en el momento donde ya tú haces tu parte, Dios te dice no, pero te dice no porque es tu papá y tus padres seguramente muchas veces también te dicen no, pero si tú piensas las veces en las que tus padres te dijeron no a algo, sin duda alguna siempre fue por tu bien.
como cuando eras niño y tenías ese martillo y llegaba tu padre o tu madre y te decía, dame esa herramienta, dame el martillo, que yo voy a hacer el trabajo por ti. Porque cuando eres muy pequeño, no estás preparado para ello. La primera razón por la cual Dios te dice no es porque es tu papá, porque Él quiere hacer el trabajo por ti. Siéntense ahí y oren, le dice Jesús a los discípulos, que yo me encargo, porque yo los amo y ustedes son mis hijos. En el año de 1990, Nelson Mandela, después de 27 años de un no rotundo de Dios, es liberado. La prensa hace toda una logística increíble para grabar los primeros momentos de libertad de Nelson Mandela y muchos esperaban encontrar a Nelson Mandela un hombre cargado de odio, revolucionario sí, pero por supuesto beligerante de la injusticia social. Nelson Mandela en su primera rueda de prensa al salir de prisión con su esposa al lado dice una frase que fue memorable en las páginas de la historia. Dice Nelson Mandela, hoy salí de prisión, pero hace muchos años soy libre y soy libre cuando aprendí a perdonar. Quizás el no de Dios te ha cargado un poco y sientes quizás seguramente algo de malestar y rencor allá en lo profundo, en el consciente o en tu inconsciente. Pero si tú aprendiste a perdonar a tus padres, a tus hermanos, a aquellos que te han hecho mal, seguramente ya eres libre. Al pasar los años, Nelson Mandela entendería que Dios no lo tuvo olvidado por 27 años. Nelson Mandela fue probado y formado por Dios por 27 años hasta ser un premio Nobel de Paz en 1993 y convertirse 2 años antes, en 1991, en el primer presidente negro de Sudáfrica y el referente icónico y cultural que terminaría dando finalmente la abolición a la esclavitud. Nelson Mandela no recibió el no de Dios por 27 años para ser olvidado. De hecho, recibió el no de Dios para ser formado. Y hay otra persona en la historia que también recibió el no de Dios de manera recurrente y continua, y hablamos del profeta Daniel. Daniel, sí, el profeta. El Antiguo Testamento tiene cinco grandes profetas. Tienes Isaías, Jeremías, Elías, Ezequiel. Daniel era uno de esos grandes cinco profetas. Daniel empieza a pedirle algo a Dios y la respuesta de Dios era un no rotundo. Y la segunda razón por la cual Dios te dice no es porque Dios está batallando por ti. Cuenta la historia de Daniel en Daniel capítulo 10 versículos 12 y 13. Yo, Daniel, habla el profeta, dice, entré en ayuno y en oración por 21 días. Y en el día 21 llega un ángel de Dios. Daniel no había escuchado nada en esos 21 días. Sentía que el no de Dios continuaba, pero en el día 21 llega un ángel de Dios y le dice, varón amado, Daniel, desde el primer día tu oración fue escuchada en el cielo. Desde el primer día tu oración es escuchada en el cielo. Pero luego pasaron 21 días en los que vine y se me opuso el espíritu del príncipe de Persa, una carga maligna, hasta que llegó, cuenta la Biblia, el ángel Miguel y empezó una batalla espiritual por Daniel. ¿Sabes? No tengo la menor idea cómo es esa batalla espiritual, ni qué herramientas de guerra se utilizan, pero estoy absolutamente seguro que desde que tú empezaste a orar el primer día, Dios te escuchó. Y en los últimos 21 días, o 21 semanas, o 21 años, Dios ha estado batallando por ti. Y entonces hay un primer día donde tú empiezas tu oración, sientes que nada pasa, tu primer reporte médico, la primera hoja de vida que envías, el primer cliente que visitas, y luego pasa una etapa entre la promesa y el cumplimiento de esa promesa, y llega el día del milagro, el día en el que te dicen, eres libre de cáncer, tu empresa ha logrado el contrato que tanto anhelabas, tu familia se restauró, las adicciones terminaron, y, y resulta que el milagro no ocurre el día que tú recibes la noticia. El milagro empieza a procesarse en el primer día de tu oración y toda es una batalla espiritual que además pareciera invisible, pero es real. Dios está batallando por ti. Cuando la historia de Nelson Mandela termina, él va a la presencia de Dios en el año 2013 a la edad de 95 años, deja un profundo legado de amor y deja un profundo reconocimiento a Dios como su Padre. Si Dios te dice no, hay una razón también por la que te dice no. Y es el tercer mensaje que Dios te quiere compartir en el día de hoy. En Mateo 26:41 termina Jesús entiende que Dios le dice no. Jesús le dice al Señor, a su Padre amado, si es posible pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad sobre la mía.
Él sabe que la respuesta de Dios es no, pero es un no por amor. Y Jesús entiende que claro, va a ir a la cárcel y claro que va a ser desangrado y claro que le van a poner la corona de espinas y por supuesto que va a morir asesinado injustamente, pero les deja un último secreto a los discípulos, Mateo 26:41. Jesús, como última petición a los discípulos, les dice, oren para que no caigan en tentación. Fíjate que la oración de Jesús y la petición podría ser, oren para que no me asesinen, oren para que no los asesinen ustedes, que de hecho van a ser asesinados en años posteriores, oren para que puedan hacer muchos milagros, oren para que el ministerio crezca, oren para resucitar a los muertos y sanar a los enfermos. Pero la oración de Jesús y la petición es diferente. Oren para que no caigan en tentación, porque la verdad el espíritu está dispuesto, dice Jesús, pero la carne es débil. Esa debe ser tu petición y mi petición de oración. Que no caigas en tentación, que no trates mal a tu familia, a tus jefes, a tus empleados, a tus proveedores, que no trates mal a Dios en tu oración. Y de ahí, entonces verás la sanidad en tu cuerpo, en tu familia, en tu empresa, en tu trabajo, en tu entorno social. Pero primero que todo, que tú no caigas en tentación. Gracias por acompañarnos en Love Adonai. Cuando Dios te dice no, te dice que no por amor. Te invitamos a suscribirte a YouTube, a darle like, a suscribirte, a recibir el icono de la campanita, que reciba nuestros mensajes semana tras semana, a unirte a los cientos y a miles que nos escuchan en YouTube. En Facebook también nos encuentras como Love Adonai. Suscríbete, comparte este mensaje a tu familia, a tus amigos, a quienes más lo necesitan. Y recuerda que el no de Dios es mejor que el sí del mundo, porque tu Padre te ama.